Sin embargo, yo no he recibido el mío. Toma el Miraculous de Cat Noir. Después solamente faltarán las joyas mágicas de Ladybug. ¡Dame la garra, gatito! Hawkmoth quiere tu anillo. Es un regalo de Navidad muy... ¿Dónde conseguiste esos zapatos? Me serviría mucho un par de ellos. Miraculous, tengo el 99.98% de probabilidad de ganar. Así que ese 0.2% es donde el cataclismo de Cat Noir es un Miraculous. Y Shadow Moth no podrá obtener lo que es más preciado para él. Así que en realidad no ganarás. ¿Es correcto? El catálogo de villanos acumatizados en Miraculous Ladybug es totalmente extenso, tanto que se ha tenido que segmentar por temporada mediante una serie de videos de los seres acumatizados más fuertes, poderosos y macizos que el dúo haya enfrentado en toda su carrera heroica, mientras que en otro umbral se tiene existente otro catálogo de villanos acumatizados que resultan ser lo peor de lo peor, pero en el sentido repulsivo, repugnante y meramente degradante, cosa que en este mismo video abarcaremos todas las 5 temporadas que se han estrenado actualmente mediante un top de los villanos acumatizados más lamentables que pudieron haber visto la luz del sol. Alerta de spoiler, el señor Pichón no se encuentra aquí. Muy buenas damas y caballeros, mi nombre es Gerson y damos comienzo. Empezamos muy fuerte el top, no con un villano en particular, sino con varios villanos que fueron producto de un solo Akuma. Sí, me refiero a Gang of Secrets, o quiero decir en español, la pandilla de los secretos. Y se sabe con total precisión que si un villano akumatizado puede causar un caos incontrolable con su poder, es inimaginable lo que podría ser un grupo de ellos si unieran fuerzas. El ejército de Scarlet Moth fue una sorpresa que querían plasmar esa idea, pero el presupuesto aparentemente no ayudó con esa visión. Pero en el caso de estas 5 villanas no es el caso. En toda lucha se centraban en encontrar a Mari, pero no aprovechaban al máximo sus poderes. Princess Fragrance bien crearía una enorme cortina de humo para encantar una enorme parte de París. Horrificator, con el engrandecimiento de su tamaño, optaría en tener una mejor vista a su alrededor para poder localizar a su objetivo. Y si algo salía mal, Timebreaker se encargaría de regresar en el tiempo para evitar cometer esos engorrosos fallos y coordinar mejor su ofensiva, ya que de eso mismo carecían, trabajo en equipo. Y no es que no hayan tenido un pasado en absoluto, pero ellas saben quiénes están detrás de cada transformación y el tiempo de calidad que pasaron juntas, lo que compensaría un ataque cuya impredecibilidad sea vertiginosa y difícil de lidiar. Es más, debido a ese fallo, Cat Noir pudo marcialmente lidiar con una mayoría de ellas mientras se comunicaba con Ladybug. Si bien eran incapaces por sí mismas de tener una mejor arremetida, al menos Hawkmoth se haría cargo de dirigir sus pasos con la sutil amenaza de arrebatarles conjuntamente sus poderes y hallar mejores sujetos a akumatizar cuya utilidad no les sea una pérdida de tiempo, por lo que es evidente que Gang of Secrets fue nerfeada por el bien de la trama, más bien por una floja. Pronto harás todo lo que te diga, Ladybug. Para comenzar, dame tu Miraculous ahora. El poder de la invisibilidad es un poder que todo estudiante enfermo quería poseer para ya saben qué. Aunque este poder radique meramente en ese axioma, el sujeto no puede ser percibido de ninguna manera, mas no puede traspasar paredes, lo cual lo podemos observar en el caso de Vanisher, o más conocida como Invisiblina. No, espera, pésimo nombre, Desvanecida. No sé por qué demonios se cambian el nombre en el doblaje. Los primerizos problemas de Hawkmoth en la primera temporada está en que no sabe percibir o analizar bien cómo pueden ser utilizadas los afanes de su víctima. Cosa que la razón de la acumatización de Sabrina está en querer hacerle imposible la vida de Chloe por una disputa entre amigas en la que Sabrina misma terminó pisoteada verbalmente por aquella que consideraba mejor amiga. Es insulso y soso ver cómo Vanisher usa estos poderes en humillar más de lo que merece Chloe en ese entonces. También, Vanisher es totalmente descuidada, olvida que es invisible, mas no intangible, lo que de por sí sería un poder retorcidamente roto, más cuando dejó pistas de su presencia, lo que alertó aún más a Cat Noir con el sutil detalle de querer darle pícaramente una rosa a Ladybug. Aunque ya en su segunda acumatización en el Día de los Héroes usa diligentemente su poder para adquirir información y mantener al tanto a Scarlet Moth con relación a las acciones de Ladybug. Para darle un giro de 180 grados al tablero, la manera más correcta de usar este codiciado poder es principalmente en la recolección de información. Ya podemos ver cuán descuidada es Sabrina usando ese poder para ese propósito, pero la amenaza misma de este poder cambia cuando el portador del mismo es diferente. De la misma manera, a pesar de que teóricamente tenía la condición física de Ladybug y Cat Noir, Sabrina no es ágil y nada dominante en el combate cuerpo a cuerpo, puesto que se arraiga lo que su poder resulta predominante en la batalla, que es atacar detrás de la espalda, razón por la que se encuentra en el 9º puesto. Así
que después de todo quieres pelear, Chloe. ¿Puedes con esto, Cat Noir? Será un placer, mi lady. Cuando sabes plasmar y edificar bien la aspiración para la que pretendes cumplir, las altas probabilidades en lograrlo se hacen presente con el saber de poner todo en orden. Pero si somos totalmente ilusos de que las cosas caen por cosa de la suerte en la que las probabilidades son microscópicamente ínfimas, entonces no estamos aprovechando bien nuestras vidas. Y el caso de la mamá de Max es uno parecido, quien con la ansiedad de saber si la aceptaron o no en el programa espacial, resulta ser la causa de su acumatización, siendo un sinsentido de por sí, dado que un tren en el espacio cuya acumatización llamaría la atención de los medios. Evidentemente la identidad detrás de su akuma sería pública y por ende dicho programa no la aceptaría, dado que también el factor psicológico influye bastante si se quiere pertenecer a tal área. Centrándonos en su acumatización, Star Trek objetivamente es una forma en la que puede ser vencida por uno o dos seres humanos, dado que está conectada a su tren, más cuando las trampas de su propio tren eran relativamente fáciles de superar. Y si hablamos en el vagón de bajos niveles de oxígeno, pues en el tren mismo debe haber tanques de oxígenos propios como emergencia en caso de que se desate una tragedia con relación a la salud de una persona. Matt, su hijo, es una prueba de que Star Trek pudo ser superada con intelecto propio, usando a Markov como una herramienta poderosa y efectiva con la finalidad de acercársele con facilidad alguna. Solo se requería la protección adecuada para resistir las módicas pruebas que pone Star Trek en su intento de viajar por el cosmos, compensando la frustración de no haber sido aceptada, más cuando ésta poseía nulas capacidades físicas, imposibilitada de defenderse al menos de un ataque trasero sorpresivo en el que al menos dicho viaje hubiese valido la pena. El octavo lugar no es nada comparado con lo que se avecina. ¿Qué importa el resultado de un tonto examen? Puedo ser astronauta, aquí y ahora. Cuando se pretende darle un segundo protagonismo al que fue una vez akumatizado, la mayoría de las veces el tiro le sale por la culata, puesto que en tales casos o bien los entorpeces al darle un power up o terminan siendo nerfeados paupérrimamente, que hace que sea preferible su versión original. Y el akumatizado que forma parte de este tópico en Robustus, pero no el original, sino el que fue afectado por un virus que le implantó Haxan, volviéndolo irascible y meramente controlable para Shadow Mod, con tal de no tener ese mismo tropiezo como aquella vez, que incluso tuvo que destruir sus propias defensas al tomar en cuenta lo que pasa cuando alguien comparte a la persona incorrecta sus objetivos. De entrada, metafóricamente el poder de este nuevo Robustus es zombificar a la gente y tenerla a su merced, cosa que de por sí ya es algo tonto y estúpido incluso para un robot como él, quien de antaño tuvo capacidades de formular múltiples posibilidades de cómo contraatacaría a Ladybug. Pero no ve que físicamente los humanos no son superiores a Ladybug y Cat Noir, bueno, en este caso Scarabella y Cat Noir. Robustus en esta segunda akumatización padeció de una seria involución. La causa por la que fue derrotado en su primera akumatización fue porque subestimó al dúo y estar convencido de sus probabilidades ya calculadas. En cambio, jamás previó que absorbió personas. Por ende, debería haber previsto que al menos una de ellas trataría de neutralizarlo para quitar su akuma. Es más, Shadow Mod no nota que las emociones son un factor importantísimo en una persona si desea realizar algo. La calidad de su terminación es un resultado de ello, cosa que le enojo mismo no permitía a Robustus actuar con sensatez. Cayó ante una novata como Scarabella, subestimándola peor de lo que lo hizo con Ladybug. Su forma más óptima en poder ganar estuvo en encontrar otra manera de controlar a Robustus sin que represente para Shadow Mod una latente amenaza inminente, que no implique en que las emociones interfieran en su autónomo pensamiento electrónico, cuya carencia fue lo que obviamente dictó su derrota. Hay una gran probabilidad de que sea una trampa. Para demostrar mi buena voluntad, te daré mi amuleto encantado. Así no lo usaré para ganar. Acepta el trato, Robustus. Sabrás que en estos actuales videos que he estado subiendo, he mencionado que akumatizar a un niño siempre será en el mayor de los casos una pésima idea, dado que este mismo índice, estos no tienen ideas concebidas de lo que quieren realmente. Es decir, los caprichos suelen ser las causas de sus propias akumatizaciones, mientras que Hawkmoth, dado por bien servido con la esperanza de que las cosas vayan a cambiar. Albert Einstein menciona que la locura es hacer una y otra vez lo mismo, esperando resultados diferentes, y Hawkmoth es un digno ejemplo de lo mencionado, más con la siguiente
acumatización que mencionaré a continuación. Chrismaster o Amo Navideño, una de las razones por las que acumatizar a un niño no es una gran estrategia para Hawkmoth en ganar es que en esa misma mayoría de casos los poderes temáticos de un niño acumatizado suelen ser estrafalarios. Es más, el poder de Chrismaster no alcanza los estándares de un acumatizado por lo general. Solo es cuestión de mirar que juguetes vivientes aterrorizan París, que hasta un patinador artístico derribó a unos cuantos soldaditos de juguetes. Otra razón por la que esto es una pésima acción y desperdicio en presupuesto es porque son el resultante de tener los capítulos peor escritos y producidos. Lo más álgido en calidad cuando sucede esto está en lo aburridos que llegan a ser. Gigantitán podrá ser una excepción en cuanto a comedia, pero Chrismaster como ser acumatizado es totalmente repulsivo, que naturalmente a una persona adulta le darían ganas de sermonearlo por la incorrecta conducta que adopta. Otra de las infinitas razones por las que acumatizar niños sea una causalidad de cambios de canales es por ser los villanos acumatizados más fáciles de vencer. No todos, de entrada. Chrismaster desperdicia el poder que tiene en sus manos. Si esa esfera puede dar en teoría vida a cualquier objeto que se le introduzca, entonces las posibilidades suelen ser infinitas y puede controlar la voluntad de estos seres. Pero no, prefiere experimentar con juguetes y traer a Santa, quien resulta ser consecuencia de su acumatización. De la misma manera, los niños son manipulables, por tanto, Chrismaster no sería una excepción cuando Ladybug lo puso en jaque usando correctamente las palabras, haciendo énfasis en que acumatizar a un niño será algo de lo que tendrá que evitar Chrysalis si desea ejercer su ruin antagonismo en París. Se acabó. En solo unos segundos los Miraculous serán míos. Navidad llegó antes este año. Los crossovers en ciertas obras audiovisuales suelen ser muy buenas, haciendo que tales encuentros terminen siendo legendarias en recordar. También esto funciona con los cameos en los videojuegos, principalmente en Mortal Kombat 9, 10, 11 y 1 de este año. Pero la sutileza en Miraculous Ladybug no fue inteligentemente aprovechada si querían hacer referencia con tal de conectar a esa antigua audiencia. Y este es el caso de Roger Cop, quien resulta ser una obvia referencia a Robocop. De entrada, a pesar de que sea una vil copia de este, ¿saben por qué esta variante suya no funciona en este universo, pero sí en este? Simple, porque saben explotar al máximo sus capacidades con las que son buenos. Robocop en Mortal Kombat 11 funciona porque el juego está hecho para ser violento, y Robocop, al ser un policía, tiene autoridad de ejercer la violencia si es necesaria, y el juego se encarga de explotar al máximo sus capacidades. En cambio, Miraculous en ese momento tenía tintes infantiles que esperar una inesperada violencia como acumatizado era esperable, con que resulte ser alguien duro de roer, más en la clasificación de edades que regía la programación habitual de la serie. Dicha externalidad reglamentaria le impedía sacar su máximo potencial, que se limitaba a tomar acciones estúpidas, siendo la inefabilidad en colmo en que pudiese tomar París por sí solo. Otro punto a favor con lo aberrante que es esta forma acumatizada es sancionar por una mínima transgresión a la ley, en el que el proceso de ese castigo está sujeta en bucle en realizar al no conocer cuán pecaminosa es la naturaleza humana. De lo contrario, sería una batalla sin terminar, porque rupturas de leyes se cometen todo el tiempo, e imponer autoridad de esa manera no se llevaría ningún orden a la ciudad que pretende corregir y controlar, sin mencionar de lo pésima que hubiese sido si ejerciese la alcaldía. En cuanto a su combate cuerpo a cuerpo, no hay reconocimiento existente en su cabeza como para que el dúo pudiese repeler. Lo único que lo salvaba era la durabilidad de su traje y lo peligrosos que eran los rayos que tenían en sus manos, que si les dieran a Ladybug ya ganaba. Pero es el mal uso de ese poder lo que lo posiciona en este lugar, no solo porque carece de tales atributos físicos para vencerlos, sino también en el pensamiento retrógrada y autómata en cómo tienen que ser legislativamente las cosas en una sociedad, misma mentalidad que jugó en su propia contra. También está la existencia invisible en que la aparición de estos seres acumatizados provoca una idiotización de Ladybug y Cat Noir, al tener en mente de que Roger Cop era predecible en cuanto a movimientos, lo que hizo muy nefasto el proceso que tomó en derrotarlo, dadas las carencias que este padece. Hay algo en París que hace que quiera bailar. No querrás bailar después de que acabe contigo. ¡Arréstenlo! En la serie han existido variantes acumatizados con relación al control y manipulación de ciertas personas, en el que por supuesto terminan siendo derrotados tanto de formidables como de lamentables maneras. Sin embargo, existe un ser acumatizado que pudo ser superior en este aspecto a otros acumatizados de tal índole, pero su perspectiva de las cosas lo descarrió de ese meritorio espacio. Manipula, con el poder de dar autonomía en sus estatuas de cera con sus habilidades intactas, termina siendo una curiosa acumatizada con un oculto potencial. De entrada,
desarrollada. Su causa errónea no le permitió ver más allá de lo que podía hacer con sus estatuas de cera autónomas en contra de Ladybug y Cat Noir. Manipula termina siendo una vez más uno de los numerosos casos en el que la mayoría de los villanos akumatizados son motivados por sus propias pasiones egoístamente, que no tienen la capacidad de ver cómo pueden explotar al máximo el poder que les fue conferido, que por esta errónea acción no llegó a simbolizar peligro alguno como akumatización misma y tener el deseo de destacar entre los pesos pesados. Se ha comprobado de muchas formas que el conocimiento es poder, y la forma en que apliques esos conocimientos en la destreza de estos obtendrás frutos de ellos, por lo que carencia de estos estaba muy presente en Manipula. El no conocer la naturaleza propia de los poderes de cada portador le impulsó en dejar en que estos actuasen por sí mismos contra héroes que de por sí ya tienen experiencia propia, saber cómo lidiar con tales portadores con sus respectivos poderes, defecto que determinó su derrota. A pesar de tener un vago conocimiento en cada portador, bien pudo darse el tiempo de coordinar un ataque estratégico en el que llegaría al menos cansar al dúo y optar en acorralarlos en el ayuntamiento como bien lo hizo. Y para rematar, Ladybug en ese entonces perdió los Miraculous, por tanto estaba en su peor momento en poder lidiar con nuevas akumatizaciones ahora que Monarch tenía en su posesión tales extraviados Miraculous con un poder aumentado en el suyo. El no arremeter directo a ella fue una iniquidad al pesado concepto de una akumatización como tal. Tenía el poder de la invulnerabilidad a pesar de que no era invencible, era una adulta, y fue ese lamentable exceso de confianza lo que la deja en este puesto al no aprovechar los comodines en sus manos y tirarlas a la basura al predecir tontamente una ilusoria victoria para nada asequible. ¡Daddy! ¡No! Ma'am, I'm terribly sorry, but I can't. Es de admitir que hubo un entonces en el que los dibujos animados, pese a su clasificación de edad, sabían explotar humanamente uno de los instintos de supervivencia del ser humano. Sí, el miedo. Ese impulso que te hace alejar de una situación cuando el cuerpo alerta al sujeto que está en peligro. Ya ha habido ocasiones en el que tales series animadas no le tenían miedo al éxito que marcó a toda una generación. Pero dejando de lado ese preámbulo, la villana acumatizada que ya no forma parte de este paradigma es Horrificator u Horrificadora. Además del pésimo diseño de personaje, pregúntate, ¿te provoca algo de miedo con solo observarla? Porque en lo personal, no me transmite ninguna sensación de la que no pueda describir con precisas palabras. La trama que gira en torno a esta villana acumatizada está plagada de clichés absurdos que usan ciertas películas de terror como para satirizar ni recordarnos cuán malas son estas cintas fílmicas cuando se las escribe mal, lo que hace que su participación y existencia misma sea innecesaria en hacer surgir como para que signifique algo de dificultad en vencerla. Damas, caballeros, estamos en Latinoamérica, continente en el que la gente prefiere domar y vivir con el miedo como si fuesen sus mejores amigos, porque de entrada saben que es algo de lo que jamás se van a despegar, por lo que instintivamente ponemos a prueba lo que internet ha estado tiritando a ciertos usuarios con esos clásicos videos en los que aparece un ente o ser sobrenatural que asoma la cabeza con tal de asustar a aquellos que visitan lo que es para ellos sus moradas. ¡Sí! Horrificator forma parte del catálogo de villanos akumatizados en el que no solo es fácil de vencer por el dúo, sino también colectivamente por la humanidad misma. Si bien Yuleka no tuvo miedo de ella, y bien su tamaño se reduce cuando se deja de tenerle miedo, por muy buena que sea esa metáfora a nivel mental, los de organizaciones gubernamentales o clandestinas ordenarían su captura y harían experimentos de toda clase con tal de obtener buenos resultados sin importar el costo, por lo que de cierta manera, indirectamente Ladybug y Cat Noir la salvaron de ese trágico destino que no se le desea a nadie. El poder de Horrificator estuvo mal enfocado en su nacimiento y formación. En lugar de que se alimente el miedo de aquellos que se asustan cuando la vean, ¿por qué no ver a través de sus mentes y ver qué es lo que les da miedo y alimentarse de esos mismos miedos, aumentando su tamaño al mismo tiempo, aumentando su dificultad de vencerla? Por lo que Horrificator gana el degradante listón de bronce. Y solo hay una forma de deshacernos de esa cosa rosa y sacar a todos de aquí. Capturar el Akuma de esa víctima. Exacto. Me encanta cuando me lees la mente. Seguimos en la misma índole de terror, pues los osos de peluche resultan ser un consuelo para los niños que tienen problemas emocionales, sociales o incluso variados. Luego surgió una nueva transición con relación a su cambio de perspectiva hacia ellos en el séptimo arte. Es ahí que tenemos las pelis de terror cuyo ejemplo lo podemos encontrar en Chucky y variantes derivadas de este clásico de terror. Y luego están las aberraciones que se les ocurren a los que están encargados de escribir la segunda temporada con este villano akumatizado en particular. Sí, me refiero a
Despair Bird, o quiero decir, oso maloso. Este individuo alterado mágicamente no tiene un poder de por sí. Su tamaño normal es reducido a nivel miniatura para poder manejar un oso de peluche que puede controlar la voluntad de cualquier persona con la que hace desprevenido y voluntario contacto físico. La dificultad en alcanzar a sus víctimas fluctúa bastante dependiendo de las condiciones del entorno en el que se encuentre, porque no siempre ser pequeño contrae ventajas en ciertos contextos. Y de la misma manera, en general, si una persona viera a un muñeco poseído directo a atacarlo, obvia e instintivamente reaccionaría impredeciblemente a la defensiva. Enchufe TV ya se encargó de plasmar ese ejemplo. ¡Carajo! ¡Para eso me haces botar la plata en juguetes! Estaba hablando. ¡Ay, claro! Por eso es tan caro, pues. Centrándonos en la parte de la dificultad, Despair Bird es un akumatizado que yace en él demasiada facilidad en vencerlo. Si bien pudo poseer a Cat Noir, fue por el entorno mismo, uno propicio y afortunado en el que bien puede colarse y optar en hacer de las suyas, pero no siempre surgirán estas situaciones en las que bien puede aprovechar al máximo esos poderes, bueno, esas facultades, más cuando los usa para divertirse vengativamente, puesto que en un escenario distinto, solo bastaría con que Cat Noir usase su cataclismo para dejarlo al descubierto, porque su forma humana no puede hacer absolutamente nada, tan frágil que uno bien puede romper su cuello como si fuese un dorito, por lo que Despair Bird no merece ser humillado verbalmente, cuyas denotaciones corroboran su segundo lugar en este top. ¡Denme sus Miraculous! ¡Aún no me han vencido! Cuidado al pisar, Cat Noir. Has llegado al final de la línea, el desenlace de este tópico, la terminación de esta historia, y déjame mencionarte que lo que estás a punto de ver a continuación no es más que el vivo ejemplo osado en querer ser personificado como la cúspide de cuán chascoso, pedante, repugnante, repulsivo, inefable y muy cáustico, aunque no se le note. Dejando de lado ya el suspenso, damas y caballeros, les presento a Glaciator. ¿Sabes por qué André el Heladero es uno de los personajes más detestables en toda la serie? Simple, porque vive en una fantasía delirante en la que le hace creer que desde su propia percepción ciertas personas están hechas el uno para el otro. ¿Quién es él para determinar el futuro de una persona de esa manera? Si tienes esa clase de amistades, huye de ahí. Y bien uno puede soslayar ese hecho con facilidad y olvidarlo al siguiente día, pero no, este autodestructivo pensamiento resulta ser la causa de su acumatización, al ser intolerante en aceptar que sus helados a veces no pueden ser mágicos. Resulta que el tipo es hipócrita. Él percibió que Adrien era su pareja ideal, es decir, de Mari, y en el primer capítulo de la cuarta temporada les da por bien servido a Luca y a Mari, y no es como si Mari sea una desconocida para él, más cuando Mari y Luca canónicamente estaban saliendo, aunque fuese por unos breves momentos, razón por la que no existe una dirección y desarrollo fijo para este personaje, y esta misma tendencia llega a intensificarse al negar que Cat Noir es la pareja ideal para Ladybug cuando lo ve con Mari, y no tolerar este cambio en Cat Noir es totalmente ridículo si Cat Noir contribuye muy bien en la salvación casi a diario de París, por lo menos que le deje vivir su vida con tranquilidad. Verás, a pesar de su monetización, un hobby deja de ser un hobby cuando existen ciertos comportamientos que genuinamente hacen daño a los demás. Aunque sea su vocación, tarde o temprano tiene que aceptar que sus helados no tienen nada de mágico, y lo que une a las personas y a las parejas es la forma en que los hace, lo que fortalece orgánicamente su unión, un concepto simple que se niega a aceptar. Y si hablamos de su acumatización como tal, una forma literalmente hecha de helados ya sobrepasa el límite de ridiculez a nivel mediático, tanto que si Patricia Estrella fuese canon en este universo, les ahorraría un montón de trabajo a Ladybug y Cat Noir mientras presencian como este se lo tragaría con tanto deleite, más cuando solo basta la presencia de viento o aire caliente para derretirlo, porque ya son numerosos los enfrentamientos que el dúo ha tenido con este ser akumatizado. Aunque el señor Pichón haya sido akumatizado por más de 70 veces, él no se encuentra en este top porque, aunque su causa sea ridícula, no estaba relacionada en hacer daño estrafalariamente a los demás, derivado de un pensamiento caprichoso, es decir, intimar en el destino de las personas neciamente. Alimentar palomas era su hobby pese a su inexistente monetización, que a comparación de André el Heladero, quien sí tiene monetizado su hobby, se ofende porque ciertas personas no resultan ser compatibles según lo que dictan sus helados temáticamente hablando, porque su fin está en transgredir en lo íntimo de una persona, más en Mari, quien sentía fuertes deseos de copular con Cat Noir, tanto en el sentido personal como el villanesco. Estos dos factores superan exponencialmente con creces aquellas ridículas acumatizaciones mal escritas que bien pudieron superarlo con facilidad de no ser por ser la clase de persona que es, por lo que, damas y caballeros, Glaciator es el peor villano akumatizado que la serie jamás haya creado.
¿Ladybug y Cat Noir la pareja favorita del año? ¿Comparten más que el amor por la justicia? ¿Qué rayos está pasando? Y bueno, hemos llegado al final de este video que me encantaría preguntarte qué villanos según tu opinión merecieron estar en este puesto. Déjalo en los comentarios, qué gustoso leeré. Bueno, soy SnowDeadsMan y nos veremos en un próximo video. Dios los bendiga.